¿Cuántos están retrocediendo? Aquí hay un pueblo unido. No vinieron. Gloria a Dios. Mi hermano, te invito a que abras tu Biblia esta noche. Doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran en este lugar. Siéntase como en su casa. Aquí estamos para aprender la palabra de Dios. Aquí estamos para instruirnos a través del mensaje que es de salvación. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:2, dice que debemos desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, que es como una leche. Dice que nos alimenta, pero no debe ser adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Toda la palabra que nos muestra es para salvación. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Daniel. En el capítulo 1, verso 1. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la bendita palabra. Quiero que me regale un amén. Hoy vamos a hablar acerca quién soy. Acerca de identidad. Acerca de lo que realmente somos en Cristo. Porque una de las cosas en los últimos tiempos, la palabra de Dios dice que muchos van a retroceder hacia atrás. Muchos van a negar su fe. Pero aquí estamos para que la palabra de Dios nos instruya. Amén. Vamos a ponernos de pie. Voy a leer un versículo. Ustedes, el que sigue, y nos unimos en el verso 8. ¿Les parece? Quiero que me regalen un amén si lo tienen. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso pueblo de Dios. Gloria a Dios. Daniel capítulo 1, verso 1. Vamos a ir hasta el 8. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Gloria a Dios. De buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, en este momento. Alabado sea tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que prepares el corazón de cada hombre, cada mujer que está en este lugar. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sensibilice sus fibras, Señor, sus tuétanos, Señor, penetre hasta lo más profundo de su corazón, Señor amado, y caiga como una semilla en ese corazón, Padre, que sea ese corazón fértil, Padre, para que pueda atesorar tu palabra, Señor, y pueda ser un hombre que dé un fruto abundante y que se muestre, Señor, en un testimonio vivo, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, por todas aquellas personas que nos escuchan en este
esta noche y que esta palabra, Señor, cambie nuestro pensamiento, modifique, Señor, lo que está mal, nos instruya, nos enseñe, nos prepare para los últimos tiempos. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor amado. Usa mi voz, Espíritu Santo. Espíritu Santo, pósate en este lugar, que no queremos escuchar palabras humanas, queremos escuchar tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pueden tomar sus asientos. Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él se merece toda la gloria, toda la honra. Gloria a Dios. Hoy quiero hablarte acerca, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Quiero contar una pequeña historia. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, recuerdo que viví con una familia del Salvador, no del Salvador de arriba, sino del país del Salvador. Entonces, cuando nos ven a nosotros aquí, piensan que somos de México. Todos dicen son de México. Gracias, mi hermano, por la luz. Entonces recuerdo que nos sentamos a la mesa. Es un testimonio largo, pero cuando yo me senté a la mesa, me comenzaron a invitar la comida del Salvador. Sacaron pupusas, también sacaron tortillas. Y entonces vieron que yo no estaba acostumbrado a comer. Mi comportamiento es no comer tortillas. Pero algo muy interesante que yo quiero decirte haciendo esta introducción es que tu comportamiento determina tu identidad, de dónde eres. Déjame decirte algo muy importante. Nosotros pertenecemos a una cultura del reino. Y con esto quiero introducir este tema diciendo, ¿quién eres? No me digas que eres de México. No me digas que eres de Perú. No me digas que eres de El Salvador, sino quién eres. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Dios? Empezando esta historia, dice la palabra de Dios que había un joven llamado Daniel. Dice que este joven sufrió una deportación del pueblo de Judá. Vamos a hacer un poquito de historia para poder entrar en el contexto y poder nosotros, que el Espíritu Santo nos pueda dar ese mensaje de identidad para los últimos tiempos. Déjame decirte que en los últimos tiempos, las personas que no están cimentadas en quién realmente son en Cristo, van a retroceder muchos hacia atrás. Muchos van a negar su fe. Pero la palabra de Dios, a través de los profetas, a través de Jesucristo mismo, Él nos viene hablando. Él nos viene exhortando. Él nos viene enseñando. ¿Para qué? Para que estemos preparados para partir con el Señor. ¿Cuántos están preparándose a través de las Escrituras para ir con el Señor? Déjame decirte, mi querido hermano, Daniel era un joven. Dice que más o menos tuvo 18 años cuando fue deportado a Babilonia en el año 605, antes de Cristo. Pero déjame decirte, hay un rey llamado Ezequías. Dice que el rey Ezequías, dice que enfermó de muerte. Y Dios dice que le dijo, prepárate porque vas a morir. De ahí surge la historia. Entonces, él lloró y dijo, Señor, todavía no quiero morir. Yo quiero que tú me sanes. Entonces dice que este rey le oró y le lloró a Dios. Y en ese tiempo estaba el profeta Isaías. Siempre para cada rey había un profeta, para que cuando ese profeta, ese rey no hiciera lo bueno, Dios hablaba por medio del profeta para exhortar a ese rey. Entonces, dice que este rey era un rey bueno, un rey que hizo un trabajo muy bueno en el pueblo de Judá. Entonces dice que, pero tuvo un error que le costó envidia de los otros pueblos. Entonces, dice la palabra de Dios que este rey recibió 15 años más de vida. Y entonces
el pueblo de Babilonia en ese entonces dice que se enteró que el rey había sanado. Por eso es tan importante entrar en la historia para poder captar bien el mensaje. Entonces, dice que vinieron a visitarlo y dijeron: wow, tú has sanado. Pero en vez de dar un testimonio de que Dios lo había sanado, ¿saben lo que pasó? Dice que comenzó a mostrarle todo el tesoro, el oro del templo, de lo que David había construido. Y entonces el profeta Isaías, alguien quiero que vaya a la Biblia, en Isaías 39, versículo 4 al 7, un diestro en la palabra de Dios que me lea, ¿qué es lo que le dijo el profeta Isaías? Y le profetizó para que lo deportaran 70 años más adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra en Isaías capítulo 39, verso 5 al 7? ¿Qué es lo que dice? Alguien que me lo lea. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amén. Entonces, la profecía de Isaías le dice a Ezequías por ese error que había cometido. Por eso cuán importante es que nosotros demos un testimonio de parte de Dios de lo que ha hecho en nuestra vida. Y vemos que aquí comete un error Ezequías. Ezequías, en vez de decirle: Dios me sanó, Dios es grande, omnipotente, omnisciente, Él me sanó, comienza a mostrar el oro y la plata. Y le dice: van a venir días en donde todos los utensilios, todo el oro será llevado. Y también serán llevados personas de la casa real. Entonces llega el año del reinado del rey Joacim, rey de Judá. Dice que viene Nabucodonosor y se cumple la palabra. Y entonces dice la palabra que llevaron todo lo que es los utensilios. Y también llevaron, aquí es cuando deportan a Daniel y lo llevan a Babilonia. Miren cómo se cumple la palabra por el profeta Isaías. Entonces, la palabra de Dios dice que Daniel fue como un remanente fiel. Siempre Dios está guardando un remanente fiel para glorificarse en los tiempos difíciles que van a venir. Y yo sé que ustedes son ese remanente fiel para esos tiempos difíciles. Denle un aplauso fuerte porque es para el Señor. Entonces Daniel se va deportado por el rey Nabucodonosor, porque el rey Joacim fue también llevado. Y vemos que la palabra se comenzó a cumplir. Vamos a hablar un poquito de Daniel. ¿Qué era Daniel? Daniel era un hombre que era del linaje real del sacerdocio. Y él fue llevado cautivo. Pero vemos que la palabra de Dios dice que tuvo 3 desafíos. Los 3 desafíos, el primer desafío era cultural. Cuando llegó al pueblo de Babilonia, el rey Nabucodonosor le quiso cambiar lo que él había aprendido. Pero hay una palabra que dice en el Salmo 119, dice el salmista: he guardado en mi corazón tus dichos para no pecar. Déjame decirte que esta palabra de Dios nosotros tenemos que atesorarlo en nuestro corazón para no negar en los últimos tiempos a Dios. Y este Daniel, él guardó esa palabra de lo que lo habían inculcado en el palacio, en el templo. Entonces cuando él llegó, déjame decirte que él no comprometió su fe.
El segundo desafío era que le cambiaron el alimento. Y el tercer desafío, le cambiaron sus nombres. Entonces, pero él no comprometió esa fe. No comprometió esa fe. Entonces dice que él propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Daniel fue ministrado por dos ángeles, el ángel Gabriel y el ángel Miguel. Daniel es uno de los libros en donde él registra para los últimos tiempos lo que ha de venir a la humanidad. Los primeros 6 capítulos, de lo que es su libro, relatan de la preparación, de la identidad de un verdadero cristiano, cómo debe vivir a pesar de los desafíos, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que va a venir en los últimos tiempos. Entonces él dijo: yo propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. Y entonces vemos que Daniel nos muestra una identidad muy clara de cómo nosotros debemos caminar. Pero hay algo muy interesante. Daniel vivió en un pueblo pagano. No fue sacado, sino él fue luz en medio de las tinieblas. Él fue luz en medio de la adversidad y él glorificó a Cristo. Inclusive cuando fueron cambiados sus nombres, a él no le importó, porque él sabía quién realmente era. Porque él sabía que era del sacerdocio real, era un sacerdote de la casa de Dios. Pero una de las cosas que él decía: yo propongo no contaminarme. Y ahí es cuando Dios lo exaltó, ahí es cuando Dios lo premió. Porque dice que cuando le dijo al eunuco que estaba a su servicio que le cambiara la ración por 10 días. Y dice que cuando él obedeció eso, dice que alcanzó sabiduría. Dice que alcanzó inteligencia. Pero yo quiero hablarte en este momento, ¿quién realmente eres? ¿Quién realmente soy yo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Vemos aquí que Daniel, a través de este libro, va profetizando de lo que ha de pasar en los últimos tiempos. Daniel se encontró en muchas circunstancias difíciles. Una de las cosas que él se encontró es cuando estuvo en la cueva de los leones. Y él se enfrentó a esa adversidad. Pero una de las cosas importantes que me muestra la palabra, que él dice que era un hombre de oración. Era un hombre que estaba comprometido con esta palabra, que estaba pegado a esta palabra, que esta palabra lo guardaba en las tablas de su corazón. ¿Para qué? Para que cuando venga la adversidad, los problemas, los obstáculos, se acuerde quién realmente era en Dios, quién realmente es un hombre, un hijo de Dios. Déjame decirte que este Daniel, dice la palabra de Dios, que él no se contaminó. Hoy en estos tiempos, muchas personas, muchos hombres de Dios se han contaminado. Pero Daniel, aún en medio de esos privilegios que le estaba dando el pueblo de Babilonia, él no obedeció. Quizás muchas personas, o quizás otras personas que no tienen esa verdadera identidad, hubiese dicho: bueno, voy a comer y voy a hacer todo lo que el rey de Babilonia me dice. ¿Para qué? A fin de que sea promovido. A fin de que sea promovido. Una de las cosas que un cristiano, un hijo de Dios, debe de estar siempre identificado con esta palabra y dejar que Dios obre a su favor. Déjame decirte,
cuando yo empecé a escudriñar la palabra de Dios y cuando Dios me llamó en el 2013 a predicar su palabra, yo no me preocupaba de que alguien me promoviera. Yo no me preocupaba, lo que yo me preocupaba guardar esta palabra en las tablas de mi corazón. Y recuerdo que Dios comenzó a sacarme, Dios comenzó a exponerme y no necesité de alguien del mundo que comenzara a promoverme. Este año, de lo que hemos vivido, de que muchos hombres ya no han llegado a congregarse. Hay muchos pastores que han vuelto atrás. Identidad, falta de identidad. ¿Quién realmente eres en Dios? Dios nos está preparando, iglesia. Dios nos está llamando a que por medio de esta palabra comencemos a prepararnos. No es lo que digo, sino es cuánta palabra guardo en mi corazón para ponerlo por obra. Una de las cosas que yo quiero decirte, yo he aprendido en este camino que muchas personas quieren cambiar, muchas personas quieren dejar atrás muchas cosas, como por ejemplo vicios, pecados, pero muchas veces vienen al altar y vienen a llorar. No es cuanto tú le digas a Dios voy a cambiar. Cuando tú tengas una relación con Dios, vas a tener tu identidad verdadera. Vas a saber quién realmente es Dios para cambiarte. Vas a saber quién realmente es Dios para hacerte un hombre diferente. Porque Dios hace nuestro carácter. Porque Dios forma nuestro carácter. Porque la palabra de Dios dice que nos transforma. Porque esta palabra es viva, es eficaz, que nos modifica, que saca todo lo malo cuando nosotros lo leemos y tenemos una relación íntima con Cristo. Denle un aplauso para Cristo. Entonces, ¿quién soy en Cristo? Vamos a hablar 7 puntos importantes. ¿Quién realmente soy yo en Cristo? Para que cuando vengan esos tiempos difíciles, tú sigas adelante. Tú no te desanimes. Mira cómo el mundo está. Mira cómo están los gobiernos. Pero no es el problema eso, porque todo está profetizado. Inclusive Daniel interpreta un sueño aquí al rey, en donde sueña con una estatua, en donde se muestra el plan para toda la humanidad de lo que va a pasar en los últimos tiempos. En donde habla de 4 reinos. De esos reinos que unos ya pasaron, pero otros están por venir. Como el reino del anticristo que se va a establecer en la tierra. Pero luego vamos a tener un reino que jamás será conmovido. Un reino en donde dice que todos aquellos que entren ahí ya no habrá dolor. Ya no habrá tristeza. Ya no habrá enfermedad. Ya no habrá más cosas que nos estorben. Déjame decirte que ese reino Dios está preparando para todos aquellos que aman su venida. Y aquellos que aman su venida, dice la palabra de Dios, que se purifican, que se guardan, que se santifican en Cristo Jesús por medio de esta palabra. Amén. La palabra de Dios dice, yo quiero llevarles como primer punto, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Yo quiero que usted aprenda a tener una identidad en Cristo. Porque no se trata, muchas veces, déjame decirle, aquel que tiene identidad no muestra lo que es un hijo de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino afuera. Amén. Déjame decirte algo muy importante. Yo no voy a creerte cuando tú me dices que eres un hijo de Dios. Simplemente voy a ver tu comportamiento, porque tu comportamiento define la identidad si realmente eres un hijo de Dios.
Tu comportamiento es lo que te define quién realmente eres en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel pasó por esta prueba? Porque quizás Daniel iba a la iglesia, él adoraba, pero Dios quiso probar su fidelidad en medio de una crisis, en medio de un problema, en medio de una deportación. Y ahí vio realmente que le era fiel. Déjame decirte, iglesia, que en los últimos tiempos va a ser probada la iglesia antes de entrar al cielo. Antes de entrar va a ser purificada y probada. Déjame decirte que esos tiempos se están acercando. Pero yo sé que ustedes anhelan estar con Jesús. ¿Cuántos de ustedes anhelan estar con Jesús? Gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo. Como primer punto, mi identidad en Cristo es que soy un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de qué? De Dios. Daniel era un hijo de Dios. Primer punto, Daniel era un hijo de Dios porque era del linaje de David. Y dice que este pueblo de Israel, porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron por la rebeldía en su corazón. Entonces dice, pero los que realmente lo reciben y creen en el nombre de Jesucristo, dice que vienen a pertenecer y a ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero dice que ese engendro no es por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino por medio de Dios, del Espíritu Santo. Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 24. Eso lo puede leer en su casa. Entonces, vemos que somos hijos de Dios. Pero hay un punto muy importante. En Romanos 8:14. Quiero que alguien me lo lea. Romanos 8:14. ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un linaje escogido de un real sacerdocio? Quiero que alguien me lo lea, Romanos 8:14. Si alguien me lo tiene, quiero que me lo lea, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Hay un punto muy importante. Dice que todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, dice que esos son hijos de Dios. Miren cuán importante que un hijo de Dios tenga el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Daniel tuvo el Espíritu Santo? Claro que sí, porque él fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, ya tú no haces tu propia voluntad. Ya tú no vives para sí, sino como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren cuán importante es que Pablo dijo, yo me crucifico y ya no vivo yo, sino Cristo dejo que gobierne mi vida. Por eso cuando el Padre nuestro dice, venga a vosotros tu reino, y hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. El reino de Dios tiene que estar en tu vida. ¿Y que para qué? Para que tú no hagas tu voluntad, sino sea la voluntad del Padre a través de ti. Y tú seas luz en medio de las tinieblas. Y tú seas un hombre que muestres el testimonio de Cristo a través de tu vida.
Porque la palabra de Dios dice que el testimonio de Cristo dice que es el espíritu de la profecía. Por eso la iglesia verdadera, una de las características de la iglesia verdadera, dice que tiene que tener ese espíritu. Y el espíritu dice que Jesús le dijo a sus discípulos: yo les voy a dejar un consolador. ¿Para qué? Para que ese consolador, el Espíritu Santo, dé testimonio de mí y les haga recordar y convenza de pecado y les enseñe a toda verdad y a toda justicia. Entonces, primer punto, ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo lo obtenemos a través de una relación íntima con Cristo. Usted no se limite solamente aquí. Usted tiene que ser un adorador tanto aquí en la iglesia como en su casa y como afuera. ¿Para qué? Para que usted muestre un testimonio. No sé si a usted le ha pasado, si alguien se ha acercado a usted y le ha dicho: tú eres diferente. Y a veces no fue necesario que tú le predicaras, sino que el Espíritu Santo, dice que vive en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que somos hombres que realmente llevamos esa luz del Evangelio en nuestra vida, no nuestra luz. Porque cuando dice que nosotros somos luz, sal de la tierra, es porque la luz de Cristo está en nuestra vida y nos hace un medio, un vaso de barro para expresar las bondades, la misericordia, el amor, la gracia de Cristo a través de nuestra vida. Y esto es lo que le pasó con Daniel. A Daniel lo usó Cristo como un remanente. ¿Para qué? Para exaltar su nombre en este reino pagano. Lo utilizó como un vaso de honra, como un vaso que reflejaba el poder, la omnisciencia de Cristo, de Dios en su vida. Por eso un hombre, una mujer con identidad para los últimos tiempos es que va a expresar con su cuerpo un culto, como dice Romanos 12:1. El apóstol Pablo le decía la carta de los Romanos 12:1: por las misericordias de Dios os ruego que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es un culto espiritual, es un culto racional, es un culto. Entonces se da cuenta que para tener una verdadera identidad hay un sacrificio del yo, de matar el yo y dejar que Cristo vive en nosotros, dejar que Cristo viva en nosotros y exprese su poder, su majestad a través de un vaso de barro que somos nosotros. Entonces, la palabra de Dios dice, como segundo punto, no solamente en mi identidad está marcado que soy un hijo de Dios, también soy templo donde mora el Espíritu Santo. Daniel dijo: soy un hijo de Dios y por lo tanto, si soy un templo, yo no me voy a contaminar con esa comida del rey. Probablemente dice la palabra que él hizo el voto nazareno. Y ahora alguien me dirá: ¿qué es el voto nazareno, hermano Alan? Está en la palabra. Vamos a ir a Números 6:3. Capítulo 6. Versículo desde el 2 al 3. Léame, ¿cuál era el voto nazareno? Y probablemente Daniel hizo este voto nazareno para no beber sidra, ni vino, ni contaminarse con esa comida del rey. Quiero que alguien me lea qué era el voto nazareno. Números capítulo 6, desde el verso 2 hasta el verso 3. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino,
ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Amén. Probablemente Daniel hizo este voto nazareno, en donde él se apartó. Entonces, como primer punto, somos hijos de Dios. Segundo punto, para ver realmente tu identidad en Cristo, somos templo. Y como templo, no podemos contaminarnos. Y aquí Daniel, él propuso en su corazón. Él propuso no contaminarse con la comida del rey, porque su cuerpo era templo y morada del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros debemos hacer cuando tú conoces tu verdadera identidad, no solamente eres hijo de Dios, también eres templo, en donde dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Pero muchas personas dicen, pero hermano Alan, el corazón nomás es el que sirve. La palabra de Dios me dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritus. Y espíritu, ¿para qué? Para que nos encuentre irreprensibles hasta el día de su venida. Entonces, nosotros, ¿cuándo vamos a conocer nuestra verdadera identidad? Cuando tú escudriñas la palabra de Dios y lo pones por obra. Daniel había escudriñado la palabra de Dios y había guardado esos dichos, esos mandamientos en la tabla de su corazón. Cuando se encontró en medio de la adversidad, recordó todo lo que la palabra de Dios decía. Todo lo que la palabra de Dios decía, entonces comenzó a ponerlo por obra. Comenzó a identificarse que no era de este mundo. La palabra de Dios dice, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya no son de este mundo. Están en este mundo, pero ya no son de este mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu verdadera identidad, sabes que tú ya no perteneces a este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Nosotros somos ese reino de Dios, pertenecemos. Y quiero que nos encontremos allá. Quiero que estemos allá, alabando a Dios. Pero antes, acuérdese, vamos a pasar por una pequeña prueba, en donde muchos vamos a ser purificados. El juicio empezará por casa, iglesia. Pero no se alarme, no se entristezca. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios utiliza la adversidad, lo utiliza los malos tiempos. ¿Para qué? Para despertar a su iglesia. Porque muchas veces nos encontramos dormidos. Muchas veces queremos solamente calentar un asiento. Pero no. Yo quiero decirles algo muy importante. Dios quiere que nos activemos. Dios quiere que pongamos en órbita nuestros talentos, que pongamos para el servicio de Dios. Pero no solamente eres un hijo de Dios, no solamente eres templo, también eres un santo. Eres santo. ¿Qué significa santo? Santo no significa aquel ídolo que está ahí en esa iglesia, que no ve, que está estático. No. Santo significa apartado para Dios. Santo significa que no solamente tú te apartaste hoy para servir al Señor en esta tarde. Santidad significa que tú tienes que apartarte todos los días hasta que Cristo venga. Denle un aplauso a Cristo.
Miren cómo Pablo saludaba. Pablo en la carta de Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, 3, él decía a los santos, ustedes son santos, somos apartados. ¿Para quién? Para Cristo, para el Señor. El hecho que usted está aquí, usted viene a adorar al Señor. Y venimos a tener esa comunión entre nosotros. ¿Venimos a qué? Venimos a tener el mismo sentir. Venimos a gozarnos en un mismo espíritu. Venimos a alegrarnos y a gozarnos. Porque así como hoy estamos aquí, un día también queremos estar allá alabando por siempre a nuestro Rey. Un día estaremos allá. Pero no desista. No niegue su identidad, quién realmente es en Cristo Jesús. Es hijo de Dios, es templo, es santo. El apóstol Pablo decía, miren cómo saludaba en la carta de Primera de Corintios 1, 2, capítulo 1, verso 2 al 3. Quiero que alguien me lo lea. Primera de Corintios capítulo 2, verso 3. Quiero que alguien me lo lea. Gloria a Dios. Quiero que alguien que lo tenga. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 al 3. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, 3. 2. Oh, ok. A la iglesia de Dios. 1, 2. Amén. 1, 2, 3. Amén, sí. Léalo, mi hermano, por ahí lo A tenía. la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo Pablo saludaba a la iglesia. Y Pablo era caracterizado primeramente cuando él hacía una carta, él primero saludaba. Y decía a todos los santos, a todos los que hemos sido llamados a ser santos. Amén. Déjame decirte que tú y yo hemos sido llamados a ser apartados para Cristo. Amén. Aleluya. Apartados para el Señor. Den un aplauso a Cristo. No es para mí. Toda la gloria es para Él. Y entonces él decía, y tenía una manera muy peculiar de saludar, porque cuando yo leo sus cartas decía, gracia y paz. Amén. Gracia y paz. Decía, no decía que el Señor los bendiga, decía, gracia y paz a todos los santos. Amén, gloria a Dios. Que la gracia del Señor y la paz reine en sus corazones. Sí, amén, porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4, 6, 7, ahí habla que esa paz sobrepasa todo entendimiento, porque dice que cuando una persona está afligida, en donde dice por nada estéis afanosos, que el afán no les distraiga para poder adorarme, para poder reconocer quién realmente soy, para que ustedes entiendan que yo soy el Dios Todopoderoso. Y dice que más bien todo ese afán tú lo conviertas en una petición por medio de una oración, de un ruego y acciones de gracias. Quiere decir que en cada momento de nuestra vida, sea bueno, sea malo, tenemos que darle gracias a Dios. Así como aquí estaban hablando que debemos darle gracias a Dios. Y si hay pruebas que nos afanan, problemas, tú tienes que convertirle en una petición. Y así, Daniel, en medio de esa prueba, él comenzó no a afanarse. Una de las cosas que él hacía, dice que él oraba 3 veces al día. Era un hombre de oración. Y Ezequiel en el capítulo 14, verso 14, dice que lo compara a Daniel como la justicia de Job y Noé. Era justo como Job y Noé. Y vemos que Daniel
que por más tormenta que vino en su vida, no perdió su identidad. Entonces, porque cuando dice que los sátrapas y los gobernadores hicieron firmar ese edicto para que no adorara al Dios real, porque dice que él oraba 3 veces al día, y él no se preocupó. Él se fue a hacer lo mismo de lo que solía hacer antes. Él no comprometió su fe. Lo dijo, pues, bueno, como el rey ya proclamaron este edicto, entonces voy a esconderme, voy a cerrar las puertas de mi habitación y voy a adorar. No, él abrió como de costumbre, y dice que las ventanas miraban hacia el templo de Jerusalén. Él añoraba estar en el templo de Dios. Él añoraba estar en la casa del Señor, pero la casa del Señor había sido destruida. Ese templo literal había sido destruido por el rey Nabucodonosor. Y él quizás estaba un momento afanado, pero dijo, no, yo convierto este afán en una petición, en orar, agradecer a Dios, porque el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, humano, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo. Entonces, Daniel mostraba a nosotros, nos da un ejemplo de una verdadera identidad. No solamente eres un hijo de Dios, no solamente eres templo, no solamente estás llamado para apartarte al Señor y ser santo. Recuerdo que mi mamá tenía una ollita en donde nada más hacía leche, preparaba la leche de vaca. Y esa ollita, me decía, solamente va a ser para preparar leche, para nada más. Lo apartó. Así nosotros. ¿Saben lo que es nuestro propósito eterno? La Biblia habla de un propósito eterno. Y ese propósito eterno dice que es para glorificar su nombre, tanto en esta tierra como en el cielo. El propósito eterno para cada hijo de Dios, para cada santo que se aparta para Dios, es glorificar su nombre en esta tierra y también en el cielo. Daniel, él cumplió ese propósito eterno en su vida, porque él se apartó únicamente para el Señor. Él se santificó únicamente para el Señor. Pero parte de nuestra identidad no solamente es ser santo, sino también soy miembro del cuerpo de Cristo. Somos del cuerpo de Cristo. Cuando una persona se identifica con Cristo como hijo de Dios, no solamente dice soy hijo de Dios, no solamente dice soy templo, no solamente dice soy santo, sino también pertenezco al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios, voy a leerlo, 12, 27, 31, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son más ustedes? Templo, aprendan, identidad. ¿Qué más? Santos, gloria a Dios. Templo. Ya vamos a entrar ahí. Gloria a Dios. Entonces, dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. La pregunta viene ahí: ¿son todos apóstoles? ¿Qué pasaría si solamente mi cuerpo fuera una mano o fuera un ojo? ¿Se dan cuenta?
¿Por qué en la iglesia surge muchas veces envidia, rencor? ¿Por qué? Dios te ha hecho único para trabajar en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué puedes envidiar? Si solamente fueran pastores, ¿qué sería de la iglesia? Si solamente fueran maestros, ¿qué sería de la iglesia? Si solamente fuera una mano yo, ¿qué sería de mi cuerpo? Entonces, ¿cómo caminaría a mis pies para alimentar? Si mi ojo, por ejemplo, en este momento sufre algo, entonces mis pies se activan, dice, bueno, te vamos a ir a que te curen. Mis pies ayudan. Entonces somos un cuerpo de Cristo. ¿Por qué debemos estar peleados? Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel salía, en Números 22, usted lo puede leer en su casa, cuando el pueblo de Israel salía ya a posesionarse de la tierra de Canaán que lo había prometido Dios, dice que ese pueblo estaba habitado, pero dice que era un pueblo unido en un mismo espíritu, y dice que los pueblos comenzaron a temerlo. Una iglesia, Satanás va a temblar cuando una iglesia está unida. Satanás va a temblar cuando una iglesia está en su identidad verdadera. Denle un aplauso a Cristo más fuerte. Entonces, dice que comenzaron a temer, y ahí es cuando comenzaron a llamar a profetas falsos para que maldigan al pueblo de Israel. Y usted lo sabe esa historia, porque sé que usted es un estudiante de las Escrituras, un escudriñador de la palabra de Dios. Entonces, si somos cuerpo de Cristo, la palabra de Dios dice, quiero que me lean Efesios 1, 22, 23, tu identidad. Quiero que reconozcas tu identidad y mi identidad. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo? Gracias. Se metió todas las cosas. Amén, amén. Adelante, mi hermano. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Dios. El 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria. Den un aplauso fuerte a esta palabra de Dios. Mira tu identidad, mira mi identidad. Dice que le dio como cabeza a la iglesia. Hay muchos hombres, muchas mujeres que se van a esconder en los últimos tiempos. Y de hecho ya se han escondido. ¿Saben por qué, iglesia? Porque no hay una verdadera identidad. Cuando el Espíritu Santo me hablaba esta palabra, primeramente te habla a ti. Gracias, Jesús. Tu identidad. Cuando venga un día y te digan, tú eres cristiano. Sí, soy cristiano. Van a venir tiempos difíciles. Y cuando yo te digo van a venir tiempos difíciles, es porque está profetizado. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos esa cabeza. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que ser luz en el mundo. Y cuando yo digo que debemos ser santificados, Daniel no fue apartado de un pueblo pagano. Él estuvo en medio de un pueblo pagano, pero él fue luz en medio de ese pueblo. Él brindó a través de su vida un testimonio que le glorificaba a Cristo, a Dios Todopoderoso. Porque él en medio dice que recibió sabiduría 10 veces más. Y él fue un hombre que estuvo en el gabinete de ese gobierno. Y entonces vemos que Dios lo honró porque fue fiel, porque sabía que tenía una identidad. Había dentro de él una identidad que era templo, que era santo, que era un hijo de Dios y que pertenecía al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios dice, la cual este cuerpo que somos nosotros, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dios llena en todo. Dios llena tu talento, le da el toque. Cuando tú predicas, Él lo complementa con su amor, con su gracia. Porque somos al final vasos de barro.
vasos de barro. Dígale, soy vaso de barro. No como la otra vez, soy vaso de oro. Dicen. Es más difícil porque cuando te quebranta tiene que romperte y muchas veces duele más. Al que se le demanda más, también se le va a juzgar más en los últimos tiempos. Pero cuando tú tienes identidad, harás ese trabajo por Dios. Lo harás con excelencia. Quiero que le den un aplauso a Cristo. Hay otro punto que quiero tocar acerca de la identidad. Es acerca de que un hijo de Dios ha muerto al pecado. Ha muerto al pecado y vive para Cristo. Amén. ¿Y por qué digo que ha muerto al pecado y vive para Cristo? Y esta carta en donde Pablo dice a la carta de Gálatas 2:20, cuando les estaba hablando, que cuando tú mueres al pecado, dice que crucificas ese lado carnal, que es tu carne. Lo crucificas, ¿para qué? Para que Cristo viva en ti. Porque si tú no crucificas los deseos de tu carne, que es ese sacrificio que Dios pide, no pide un sacrificio humano, literal. No pide ese sacrificio. Dios pide ese sacrificio de decir no a las cosas del mundo. No a Satanás. No a la humanidad, al mundo. Entonces, Pablo dice, yo quiero que ustedes aprendan a crucificar esos deseos para que Cristo viva en ustedes. Para que cuando Cristo vive en nosotros, entonces cuando Cristo vive en nosotros, es muy diferente. Hay muchas personas que dicen, cuando esté bien voy a servirle a Dios. Eso jamás va a pasar en la vida. Cuando tú empiezas a caminar por fe y das un paso por fe, es Cristo en tu vida que vence todas las circunstancias, todo el pecado, todas las cosas que pasan y te atacan en tu vida. Es Cristo, esta palabra, que vence por medio de ti, iglesia. Hay algo muy importante que muchas personas dicen, no, es que cuando ya esté bien es cuando voy a servir a Cristo. Eso nunca va a pasar. Eso no va a pasar, porque Cristo es el que soluciona el problema de nuestro pecado. Es el que lo soluciona todo lo que nos afecta a nosotros. Entonces el apóstol Pablo decía, aunque yo estoy todavía carnalmente, caminando humanamente, pero yo vivo por fe. Vivo por esa fe. Un hijo de Dios, cuando tiene una verdadera identidad, vive por fe. No mira las circunstancias que están pasando. No miran los problemas, las dificultades, porque nosotros conocemos a través de la palabra, querida iglesia, que estos tiempos que van a venir son profetizados ya en la Biblia. Lo que nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra para que Dios nos guarde, y en ese momento también va a exaltar su nombre a través de nosotros. En ese tiempo, así como Daniel, dice que su nombre de Cristo fue exaltado en Babilonia por un ser humano. Y Daniel era un hombre común y corriente como nosotros. Era un hombre pero ese hombre guardó esta palabra dentro de su corazón. Entonces, mi identidad en Cristo no solamente es ser hijo de Dios, no solamente es ser templo, no solamente es ser santo, no solamente es ser miembro del cuerpo de Cristo, sino que también he muerto al pecado. Y ahora soy libre de condenación. Usted diga, soy libre de condenación. Somos libres de condenación. Somos libres de condenación, iglesia. La palabra de Dios dice, Romanos 8:1, todos lo saben. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A Daniel lo condenaron muchas veces. Lo mandaron a la cueva de los leones. Le dijeron, si no adivinan,
el sueño, van a morir todos los eunucos. Pero Dios lo exaltó. Y no solamente lo libró de esa condenación de lo que este gobierno se levantaba en su contra, sino también de la condenación. ¿Dónde creen que está ahorita Daniel? En Cristo Jesús, disfrutando. ¿Ustedes imaginan Daniel? ¿Cómo está después? Como dijo Pablo, he terminado esa carrera, ya terminé esta carrera. He peleado la buena batalla de la fe y ahora lo que me espera es esa corona de vida. Esa corona que tiene Dios no solamente para Pablo, sino también para ti. Por eso la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Nuestra verdadera identidad. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un aplauso a Cristo. No se me duerman, no vamos a terminar. La palabra de Dios dice que no va a haber ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que andan conforme a la carne, dice que sí va a haber condenación. Debemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ustedes creen que Daniel andaba conforme a la carne? ¿Ustedes creen que Azarías, Ananías, Misael andaron conforme a la carne? Sadrach, Mesach, Abednego, los nombres que le cambiaron. Cuando fueron librados del horno de fuego, ¿qué le dijeron? ¿En quién estaba su identidad? ¿En las circunstancias? No, en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso. Entonces cuando vienen las circunstancias, vengan hornos de fuego, guerras, nuestra identidad está en Cristo Jesús, iglesia. Ahí está nuestra identidad. Para allá vamos. Denle un aplauso a Cristo. La palabra de Dios dice, voy a leer un verso más. En Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe. Usted y yo, para ser un hijo de Dios, hemos sido justificados por medio de la fe. ¿Quieren tener más fe? La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Hay que escuchar más palabra para que esa fe se incremente para los últimos tiempos. Denle un aplauso a Cristo. Entonces, dice que la fe viene por el oír y la palabra, y dice que el oír por la palabra de Dios. Entonces, nosotros fuimos, dice, justificados pues por la fe. Por esa fe que usted tiene, está sentado aquí. Está adorándole al Rey. Su mente, desconéctelo del mundo, de las circunstancias. Usted está aquí en Cristo Jesús. Ese es el pueblo que Dios quiere un día. Un día cuando estemos allá en el reino, ya no vamos a tener cuenta de estas cosas de este mundo. Y Dios quiere que nosotros nos desconectemos de este mundo y vivamos para Cristo. Cuando usted se levante, piense en Cristo. Gloria a Dios. Lee su palabra. Ora. Ayuna. Hace vigilia. Gloria a Dios. Muchas personas solamente ayunan porque hay una enfermedad. No, es el estilo de vida de un cristiano. Es el estilo de vida de un hijo de Dios. Es un estilo. ¿Por qué? Porque por agradecimiento a Cristo Jesús. Nosotros no podemos ser más aceptos esforzándonos humanamente. Es por la gracia, por ese amor que Dios nos ha dado a través de esa cruz del Calvario, que dio su vida por mí, por ti. Se entregó como un cordero, como una oveja, y dice que ahí fue degollado. Ahí dice que fue escarnecido, fue mutilado. Dice el Salmos 22 que sus huesos se podían ver y contar. Pero gracias a ese cordero que vino
Ahora por amor yo me levanto, por amor yo sirvo, por amor yo proclamo el evangelio, por amor yo predico, por amor yo alabaré a Cristo hasta que Él venga. Denle un aplauso a Cristo. ¿Saben lo que es justificado? Justificar. Ese cordero nos hizo justos. Un pecador por un inocente. Miren, un pecador por un inocente. Y esto estaba profetizado desde Moisés. Cuando mataban ese cordero inocente en el día de la Pascua, en el primer mes de Aviv, dice que moría ese corderito por un pecador. Por un pecador moría. Así Cristo vino a morir por usted, por mí. Y nos justificó con el Padre. Ahí nos justificó. Y no solamente nos justificó, sino ¿saben qué pasó? Nos reconcilió. ¿Para qué? Para que usted esté sentado aquí y usted esté dándole gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Ya vamos. Diga, soy especial. Soy especial. ¿Saben por qué somos especiales? Tu identidad. ¿Saben por qué? No solamente soy hijo, no solamente soy templo, mi identidad en Cristo, no solamente soy santo, soy parte del cuerpo de Cristo, soy librado de condenación, no solamente soy eso, sino también soy especial. ¿Por qué? Ese verso es muy conocido, ¿no? Dice Pedro, primera de Pedro 2:9. Vamos a terminar con ese verso. Quiero que alguien me lo lea. ¿Qué es lo que dice primera de Pedro 2:9? Si alguien lo sabe de memoria, dígalo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Usted es un pueblo especial. Es un linaje de un real sacerdocio. Daniel fue del linaje del real sacerdocio. Y usted no es diferente. Usted también pertenece a ese linaje. Y por lo tanto, si usted es un linaje del real sacerdocio, usted es santo. Usted es un pueblo apartado para Cristo. ¿Para qué? Siempre recordando que fui llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de lo que Dios hace y hará en nuestra vida por todos los siglos. Somos ese pueblo, somos ese real sacerdocio, somos ese pueblo que nosotros como pueblo tenemos que anunciar. Daniel, en medio de todo esto, dice que tomaron de ese linaje de David, pero él proclamó su nombre, lo exaltó en una ciudad. Déjame decirte que los tiempos difíciles se acercaron, iglesia. Ahora vamos a conocer los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores que tienen esa identidad en Cristo. Que tienen esa identidad en el Señor Jesucristo. Que se apartan, que se santifican, que ellos viven para el Señor. Hay que vivir para el Señor, iglesia. Hay que vivir para el Señor. Acuérdate, tu comportamiento determina quién realmente eres en Cristo Jesús. Tu comportamiento determina quién realmente eres. El comportamiento para mostrar que soy un hijo de Dios, no solamente lo haré en la iglesia. En la iglesia lo podemos hacer para que nos vean, pero déjame decirte, afuera se identifica quién realmente es. Ese verdadero hijo de Dios. Póngase de pie, iglesia. Alábelo al Señor. Vamos.